Buenos días, vamos a trabajar con cuarto de secundaria, lo que es literatura. Y el tema de hoy va a ser literatura griega en el periodo ático, ¿no? A ver, podemos decir en este periodo ático, el drama se desarrolló en Atenas durante el siglo VI a.C. en su forma primitiva. Consistió en un coro de hombres que cantaban y bailaban odas corales. Más tarde, se añadió un actor que dialogaba con el coro. Además, esta época está marcada por diversos acontecimientos, como son el florecimiento y el auge de la civilización griega, sucesos políticos como la formación del imperio ateniense, las guerras médicas. También tenemos un evidente progreso de pensamiento, el arte y la economía, lo que produjo beneficios y muchos niveles. Veamos ahora algunas características de esta época. Podemos decir que se desarrolló en el periodo ático de la literatura griega, también llamado el siglo de Pericles, ¿no? Siglo V al siglo IV a.C. La palabra tragedia proviene de dos voces griegas, piel de los machos, cabríos y ode, canto. Funcionadas significa el canto de los machos cabríos. Ahora hablemos del teatro griego. El teatro griego va ligado al sentimiento de fertilidad, al poder genesiaco engendrador, que simboliza el macho cabrío y que permite al hombre celebrar en los ciclos del año agrícola. La hermosura del fruto cuando se va a recolectar, ¿no? Una divinidad, Dioniso o Baco, preside este júbilo que se acompaña de cantos y bailes. A ver, una de las características o algunas de las características del teatro griego sería que de la tragedia sería que tenía una finalidad didáctica. Buscó la catarsis, o sea, que significa purificación a través del terror y la compasión, ¿no? También los teatros de piedra eran una gran escalinata semicircular rodeando un círculo. Tespis fue el iniciador del teatro, Esquilo el padre del teatro y Sófocles su máximo representante. La comedia nace en las fiestas de Dioniso. Comedia significaba canto de aldeas. Los máximos representantes de la tragedia son Esquilo, Eurípides y Sófocles. Y de la comedia es Aristófanes. Hablemos un poco de Sófocles. Sófocles fue un autor de origen griego y uno de los mayores poetas clásicos de la antigüedad. Aunque no existen muchos datos referentes a su biografía de él, se conservan obras que siguen representándose hoy día a nivel mundial. Al autor se le asigna una extensa producción literaria, pero del más del centenar de tragedias que pudo dejar como legado, solo 7 obras se mantienen completas en la actualidad. Asimismo, construyó el teatro de la época e introdujo elementos que vinieron a enriquecer y transformar el género. Por eso se dice que Sófocles escribió una cantidad de obras de 123 tragedias, de las cuales solo se conservan 7 íntegras, o sea, completas. Edipo Rey, Antigona, Ajax, las Traquinias, Electra, Filoctetes y Edipo en Colona. Podemos hablar, por ejemplo, de su obra Edipo Rey, ¿no? Que se trata de una de las tragedias más grandes de Sófocles y una de sus obras más admiradas. Edipo Rey cumple a la perfección con el arquetipo de una tragedia clásica griega. Aunque se desconoce la fecha, se cree que la escribió en torno al año 430 a.C. En ella Sófocles aborda el mito de Edipo. Continuando hablando de Edipo Rey, una de las obras más importantes de Sófocles, podemos decir que Edipo Rey fue un rey de Tebas, conocido por asesinar a su padre, Layo, y desposar a su madre Yocasta.
antes de saber que era hijo de estos. Layo y Yocasta fueron al oráculo antes de que Edipo naciera, y éste les dijo que causaría caos en su reino, por lo que decidieron dárselo a un pastor para que le matara. El pastor, incapaz de ello, le abandonó. Otro pastor de otro reino lo encontró y se lo llevó. Cuando Edipo creció y supo que era hijo adoptivo, decidió salir en busca de sus padres, donde se cruzó con una esfinge y en una batalla mató a su padre sin saberlo. Continuó hasta Tebas, donde se casó con su madre y tuvo hijos con ella. Cuando la madre descubrió que Edipo era su hijo, decidió ahorcarse y Edipo se sacó los ojos, ¿no? Ahora hablemos de Esquilo, ¿no? Con su obra Los persas. En las 7 tragedias Bogotá, ediciones de Esquilo, ¿no? Entonces vamos a hablar. Poniendo en práctica el papel de poeta, Esquilo relata para su tiempo y para el nuestro la primera tragedia que se escribió y que no desapareció, Los persas. Se desenvuelve en el pórtico ante el Palacio Real de Susa, al lado de la tumba de Darío. El autor pone palabras en la boca del coro para iniciar un relato. Unos habían salido hacia Grecia a caballo, otros en navíos y la mayoría a pie. Dejaron atrás a padres, esposas e hijos. De una forma breve, vemos que la obra se ambienta en Susa, capital de Persia. Comienza con la intervención del coro representando a nobles persas y de la reina madre Atosa, esperando noticias sobre la guerra en la que el rey Jerjes combatía contra los griegos. Pese a ello, el rey Jerjes ha conseguido escapar y se encuentra de regreso. Ahora hablemos de la tragedia griega. La tragedia se representó por primera vez en la antigua Grecia, 1200 a 1400 a.C., inicialmente atribuida al poeta Tespis, ¿no?, de cuyas obras apenas sobreviven fragmentos. Sin embargo, su legado permitió el surgimiento de posteriores dramaturgos, ¿no?, como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Luego de la conquista de Grecia por el Imperio Romano, la tragedia fue heredada junto con grandes elementos de la cultura griega. Por ejemplo, los dioses romanos son los mismos pero con nombres latinos que se incorporaron a las prácticas romanas. También podemos decir que los orígenes de la tragedia griega no son nada claros. Sus raíces están en los antiguos festivales agrarios, presentes ya en el segundo milenio a.C., de donde procede el uso de las máscaras, pero su constitución como género literario que bebe en las fuentes de la poesía homérica debió originarse a partir del ditirambo o del culto a héroes locales. La tragedia griega se enmarca siempre dentro de un ritual religioso. Forma parte del culto oficial de Atenas a Dioniso, en cuyas festividades tienen lugar las representaciones, ¿no? En este hecho, junto con otra concepción del sentido de lo trágico en los griegos, la separa de la tragedia moderna. El más importante y antiguo festival dramático de Atenas eran las grandes Dionisias, instaurado por Pisistrato en 535 a.C., en la que competían 3 autores trágicos, cada uno con 3 tragedias y un drama satírico. En la estructura de la tragedia griega, escrita en verso, se distinguen 2 tipos de escenas: las dramáticas o dialogadas, que hacen avanzar la acción y la recitación, los actores y las corales. Si hablamos de las estructuras de la tragedia griega, podemos mencionar al prólogo, el paráodos, episodios, estásimos y los éxodos. A ver, el prólogo trataba de situar al espectador en los antecedentes de la acción. A su vez, paródos era el canto de entrada del coro, ¿no? El coro entra bailando y cantando hasta ocupar su provisional espacio en la orquesta. El episodio era la parte recitada por los actores, hace avanzar progresivamente la acción del drama. A su vez, estásimo era la intervención del coro entre los episodios, cantando y bailando
sobre sus propios pasos. Presentan las secuencias de estrofa más aristrofa, a las que ocasionalmente se les suma un estribillo o épodo. Su función básica era la de permitir a los actores el cambio de máscara y vestuario. Y por último, el éxodo, así se plantea, se desarrolla y se vuelve la acción dramática hasta que ya finalmente el coro empieza a abandonar la orquesta, salida solemne que ejecuta también cantando y bailando.